¿Se escucha cortado ahora? ¿Me escuchan bien? Ahí sí, ya. Súper. Entonces, ¿de qué vamos a conversar hoy día? Vamos a hacer un pequeño seminario eh, sobre estrategias de intervención psicoeducativa para el aprendizaje de estudiantes que pertenezcan al espectro autista con foco especial en la desregulación emocional y conductual. Soy Constanza Caviedes. Soy profesora diferencial con mención en discapacidad, trastornos específicos del lenguaje y del aprendizaje. Tengo el último diplomado en educación online. Ahora acabo de comenzar otro en aprendizaje a lo largo de la vida. Y tengo un magíster en dirección y liderazgo para la gestión educacional realizado en la Universidad Andrés Bello y otro en la Universidad de Madrid. Ya actualmente, para que se hagan una idea y no piensen que estoy tan desconectada de esto, trabajo con personas autistas, trabajo la transición a la vida adulta y aparte trabajo como profesional externo en distintos colegios, ya particulares, subvencionados particulares y también he hecho algunas intervenciones en colegios municipales. Entonces estoy bien conectada con la realidad de todos y todas ustedes. ¿Ya? Y para comenzar esto, lo primero que vamos a hacer es un poco entender la neurobiología del espectro autista, ¿ya? Pero antes de comenzar específicamente con este contenido o con esta conceptualización para que entendamos el por qué y el cómo ciertas cosas, quisiera dejar súper en claro que esto es integral, ya que no nos sirve solo saber cómo funciona el cerebro de una persona que pertenece a una condición del espectro, si por ejemplo no vamos a diversificar los instrumentos con el decreto 83 de evaluación, si no vamos a diversificar nuestras planificaciones, si no vamos a hacer adecuaciones de acceso, si no vamos a modificar nuestro reglamento de evaluación. Entonces creo que eso es súper importante, entender que esto es una parte del rompecabezas, que es una parte fundamental, pero que va en complemento eh, con otros ajustes pertinentes y necesarios para que el estudiante que pertenece a esta condición eh, eliminemos la mayor cantidad de barreras posibles y pueda acceder a una adecuación de calidad y pueda aprender. Y no solo aprender contenidos, sino que también aprender cómo esos contenidos le van a servir para la vida adulta a través de un sentido del aprendizaje. Entonces, para que entendamos un poquito este concepto, el primero que habló de autismo fue Leo Kanner en el año 1943, que los definió básicamente como ensimismados, con muchas dificultades sociales de comportamiento y en la comunicación. Les atribuyó falta de contacto afectivo con otras personas, un deseo obsesivo por mantener todo igual, una afición extraordinaria por los objetos, un potencial cognitivo muy alto y varias dificultades comunicativas. Ya Leo Kanner es conocido como el padre del autismo. Y si nosotros vamos haciendo como una línea del tiempo, han cambiado algunos conceptos, pero básicamente de manera transversal las dificultades son las mismas, ¿ya? ¿Qué otra cosa es importante? Cuando Leo Kanner habló de autismo, en esos años todavía el autismo se consideraba parte de la esquizofrenia, ¿ya? Por lo tanto, la mirada que tenía Leo Kanner, aún considerado padre del autismo, era una mirada súper clínica y era súper desde un tratamiento neuropsiquiátrico, ¿ya? No solo como mirando una condición o un trastorno como se ve más adelante y se conversa, ¿ya? Paralelo casi a ello, en Austria, Hannah Asperger en el año 44 tomó un poco lo que había trabajado Leo Kanner, pero él descubrió una diferencia fundamental entre lo descrito por Leo Kanner, que era que los estudiantes, los pequeños 11 sabiondos, eh, que él trabajó,
o sea, perdón, con los que estudió, eh, podían hablar, ¿ya? Y desde ahí, bueno, me imagino que varios de ustedes conocen lo que es el Asperger o lo que se conocía como Asperger, porque hoy día hablamos de otros temas, ¿ya? Entiendo que hay una pregunta que sí, es sobre el plan de acompañamiento, pero primero estamos tratando de entender un poquito desde la neurobiología y desde la neurociencia cómo va a ser efectivo este plan de acompañamiento. Ethan Asperger, ahí respondí la pregunta, tenía una dedicación intensiva a un área de interés, tenía conversaciones solitarias, trastornos motores asociados principalmente a la hipertonía, son mucho más rígidos, son mucho más torpes motrizmente, tienen mayores dificultades para caminar, algunos caminan en puntillas, pero eso es porque sensorialmente lo necesitan, entonces, pero igual se considera un trastorno motor. También Hannah Asperger habló de la ausencia de empatía, ya cosa que sabemos hoy día actualmente no es efectiva, incapaz para relaciones sociales y trastorno de contacto visual, la gestualidad, la mímica y el lenguaje. Después de Leo Kanner, o sea, perdón, de Hannah Asperger, tenemos a Lorna Wing, ¿ya? Que Lorna Wing un poco es considerada, así como Leo Kanner es el padre del autismo, Lorna Wing es considerada la madre del autismo, ¿ya? Y ella en el año 79 creó la triada de Wing, así es conocida, donde dijo que fundamentalmente habían tres ejes alterados en las personas con autismo. Alteraciones cualitativas en la interacción social recíproca, alteraciones comunicativas en la comunicación verbal y no verbal, alteraciones en la flexibilidad e imaginación, ¿ya? Y además de todo eso, Lorna Wing puso en la palestra que las mujeres también podían tener esta condición porque su hija pertenecía a la condición del espectro autista. Ya ustedes bien saben que hasta no muchos años atrás se consideraban que las mujeres no tenían la condición o que si la tenían era muy severa, muy asociada al síndrome de Rett, al síndrome de X al Cornelia de Lange, pero que también se da mucho más en hombres. Pero eh, Lorna Wink decía que no se asociaban a otros síndromes, sino que había mujeres autistas. Bueno, y con los años nos hemos ido dando cuenta del enmascaramiento, que así se conocen las mujeres, cómo nos aprendemos a comportar socialmente para dar respuesta efectiva y así un poco ocultar ciertos rasgos, ciertas características del espectro. Y en el año 98 tenemos a Judy Single, ya ella es una socióloga y activista que acuñó el término de neurodiversidad, extraído, así como nos gusta harto en la educación, de la biodiversidad, así como del diseño universal de aprendizaje, nosotros lo robamos, digo, lo tomamos prestado de la arquitectura, acá hicimos algo similar desde la biodiversidad. Y básicamente ella nos dice que hay una coexistencia y una diferenciación de varias especies en un ecosistema. Esto se conoce como neurodiversidad. Básicamente se define entre la variación natural de un cerebro y otro en la especie humana. Y de ahí vienen varios nuevos conceptos que son la neurodiversidad, lo neurotípico, la neurodivergencia. Eh, Entiendo sí que Judy hoy está un poco arrepentida de haber acuñado este término, porque dentro de este cerebro neurodiverso es un concepto muy amplio. Todos ingresamos dentro de este concepto de neurodiversidad, ¿ya? Entonces como que cuesta un poco clasificarlo y esta clasificación claramente no es para estigmatizar, ni es para juzgar a un otro, sino que el tener un diagnóstico claro, un diagnóstico efectivo, un diagnóstico a temprana edad, es fundamental para una proyección cognitiva, escolar y en su transición a la vida adulta efectiva. ¿Ya? Por eso es tan importante.
Entonces, cuando acuñamos estos conceptos de neurodiversos, de repente nos demoramos un poquito en obtener el diagnóstico y eso dificulta o retrasa un poco todos los avances que podamos tener con las y los estudiantes que pertenezcan a la condición. Entonces, nosotros hoy día tenemos varios conceptos. Hay gente que habla de trastorno del espectro autista, hay gente que habla de la condición del espectro autista, que por lo demás, como ellos quieren ser llamados, se hizo una consulta a personas con autismo y ellos quieren ser llamados como personas con condición y no con un trastorno. Y también hablamos de neurodivergencia. Cuando nosotros hablamos del trastorno del espectro autista desde un abordaje clínico y rehabilitador, pensando siempre en una mejora, en un va a despertar, en un vamos a tener avances clínicos, ¿ya? Y como mirado muy desde la enfermedad que sabemos que no es así, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que evitar hablar de un trastorno, ¿ya? Cuando hablamos desde la condición del espectro autista, es desde una condición clínica con la intervención de diversos profesionales. Es un poco dentro de este cambio de paradigma en el concepto que estamos hoy día, entre la condición del espectro autista y la neurodivergencia. Acá, cuando hablamos de la intervención de diversos profesionales, hablamos de profesores diferenciales, de psicopedagogos, de terapeutas ocupacionales, de psicólogos, de neuropsiquiatras, y de una serie de profesionales que van a favorecer desde sus distintas áreas el desarrollo integral del estudiante, que es lo que pretendemos o que queremos desarrollar y lograr. Y hablamos neurodivergente o de aceptación de esta neurodivergencia desde la inclusión social, escolar real. Y aquí también nos podemos hacer una pregunta, porque nosotros partimos cuando en el año 2000 y fracción con los programas de integración que partieron como proyecto, eh, y ahí hablábamos de integración. Hoy día orgullosamente hablamos de inclusión, pero si nosotros nos vamos al concepto como tal, integración e inclusión significan lo mismo según la RAE, solo que le damos una connotación distinta. Cuando hablamos de inclusión social es cuando yo tengo al estudiante, yo lo acepto, yo soy tan inclusivo que sí, lo acepto. Pero cuando hablo de una inclusión escolar real es cuando digo, ah, perfecto, vamos a eliminar la mayor cantidad de barreras sociales, metodológicas, actitudinales, eh, todas las que podamos encontrar dentro de nuestro establecimiento para que este estudiante pueda dar una respuesta efectiva a lo que les estamos solicitando eh, desde el punto de vista escolar. Y ahí tenemos la diferencia o cómo ha ido eh, estos conceptos y cómo vamos en una transición y por eso algunas personas, de hecho, si hablamos de la ley TEA, habla del trastorno espectro autista desde una mirada clínica rehabilitadora, ¿ya? Entonces estamos en una transición de distintos conceptos, así como también estamos en la transición, por ejemplo, del cambio de discapacidad intelectual a disminución cognitiva. Ya no hablamos de personas con discapacidad intelectual, sino que hablamos con personas con disminución cognitiva y ese concepto ya está mutando a personas neurodivergentes. Ya, o sea, también se espera que de aquí a un tiempo más adelante eh, no haya tanta estigmatización ni segregación por los conceptos o por los nombres que se utilizan. Y aquí tenemos los conceptos claros. Cuando yo hablo de neurodiversidad, como se los comenté hace un rato, este concepto fue creado por la doctora Judith Singer en el año 98 y refiere a la variación infinita del funcionamiento de los cerebros y de las mentes humanas. Cuando yo hablo de neurodivergentes,
son personas que tienen un funcionamiento neurocognitivo diferente a la mayoría. Muchas veces piensan, sienten y o ven el mundo de otra manera. Ya ser neurodivergente no significa estar enfermo. Y dentro de esta neurodivergencia tenemos el autismo, el trastorno de déficit atencional con y sin hiperactividad, la dislexia, la disgrafía, la disortografía, eh, las dificultades sensoriales también entran dentro, de este concepto neurodivergente. Cuando hablamos de neurotípico, hablamos de personas que comparten un funcionamiento neurocognitivo similar al de la mayoría. ¿Ya? O sea, hablamos de la gente que tiene ciertas características comunes y que su cerebro da eh, una respuesta adecuada a las generalidades de la vida, que no necesita mayor adecuación o mayor ajuste razonable. Y cuando hablamos de neurodiversos, entendemos que todos los seres humanos somos neurodiversos con nuestras distintas formas de ser. Y esos son los conceptos que hoy día estamos trabajando, estamos abordando, estamos definiendo también, estamos viendo cómo los integramos, cuán amplios son. Yo quiero que también ser súper responsable en esto, que probablemente se vaya igual acotando, no ampliando, porque el ampliar más el concepto nos limita un poco, nos impide un poco una intervención adecuada, ya que es lo que queremos hacer, tener protocolos adecuados, porque hay muchos conceptos que tenemos que considerar e integrar. Desde la neurobiología, y aquí ya nos vamos a meter en un concepto relacionado con el cerebro, con la neurociencia y también con la genética. Ya desde el acercamiento se considera que el autismo es un trastorno poligénico, que está involucrado el cromosoma 15, el gen receptor GABA, el gen FOXP2 y diferentes genes receptores de ciertos neurotransmisores, como lo son la dopamina, la serotonina, el glutamato y la acetilcolina. ¿Qué quiere decir esto? Que independiente que nosotros le hagamos los exámenes a las personas que pertenecen a la condición del espectro, que estos exámenes aparezcan normales, me refiero a resonancias nucleares magnéticas, a escáner, a diferentes cosas, es súper importante entender que desde lo neurológico y desde lo neurobiológico hay dificultades, ¿ya? Y esas dificultades se justifican o se ven evidenciadas en las personas que pertenecen a la condición. Yo ahora, como solo tenemos una horita, voy a hablar de un gen en específico. Ya cuando nosotros hacemos las capacitaciones con Innova, obviamente hablamos específicamente de cada gen, cómo afecta y cómo eso impacta en el aprendizaje y en el desarrollo integral de las personas que pertenecen a la condición. Por ejemplo, tenemos el factor en los receptores GABA, el gen FOXP12, la dopamina, la serotonina, el glutamato, la acetilcolina, que tiene una explicación con el contexto del autismo como tal. Por ejemplo, los receptores GABA desempeñan un papel crucial en la regulación de la excitación neuronal, la ansiedad y el sueño. Por lo tanto, si yo tengo una dificultad en estos receptores, si yo tengo una alteración en estos receptores, probablemente voy a tener dificultades ansiosas y de sueño, que es una característica de las personas que pertenecen a la condición, ¿ya? Y que además no saben cómo canalizarla. Hay niños que de verdad no duermen en 3 días, hay otros que hay un abuso de melatonina también, o un mal uso de la melatonina. Entonces tenemos varios conceptos que uno dice, claro, si esto es eh, duradero en el tiempo, afecta no dormir en el aprendizaje, en el carácter, en la forma eh, y en todo aquello.
Después tenemos otros tipos de genes que tienen que ver con el lenguaje y el habla. Desde ahí también se pueden asociar con los trastornos específicos del aprendizaje y del lenguaje. Y las investigaciones sugieren que algunas de estas mutaciones también pueden estar relacionadas con el autismo. Por lo tanto, desde ahí el acompañamiento social, emocional y conductual específico puede ayudar a personas con autismo a desarrollar habilidades sociales y emocionales, comprender y regular sus propias emociones, comportarse de manera adecuada en situaciones sociales y participar plenamente en el entorno educativo. Entonces, entendiendo esto, es súper importante que cuando nosotros desarrollemos nuestros protocolos, tengamos situaciones que son preventivas frente a ciertas desregulaciones, ¿ya? Como por ejemplo el que participe en actividades y grupos sociales, que tenga un grupo en el cual él se sienta partícipe o integrado o un amigo que pueda ayudar a estructurarlo dentro de estas actividades y grupos sociales, asistir a diversos eventos sociales, que es algo que se limita mucho, usar programas de entrenamiento de habilidades sociales también es fundamental, porque para lo que nosotros es obvio, o es algo que se aprende desde muy pequeño, para ellos es muy literal, por lo tanto hay que trabajarlo desde temprana edad, hay que tener un trabajo con terapeutas, hay que usar la tecnología a nuestro favor, hay distintas aplicaciones y muchos sitios web que ayudan a las personas con autismo a desarrollar las habilidades sociales y a reconocer las emociones. Por lo tanto, desde la neurobiología, y ya cerrando este tema que es un poco más técnico, pero es importante que ustedes lo entiendan para saber y para poder empatizar con el funcionamiento de un otro, lo que nosotros vemos es un comportamiento bueno, malo, con tic, con toc, con diferentes conductas disruptivas, con desregulaciones, pero generalmente lo que nosotros tenemos debajo de esta punta del iceberg o lo que no vemos son malentendidos en las normas y en las reglas sociales, el no explicárselos de una manera adecuada, ¿ya? El verbalizar mucho con las personas que pertenecen a la condición. El verbalizar no es una buena estrategia porque ellos son mucho más visuales que auditivos. ¿Ya? Y desde ahí no estoy hablando desde los estilos de aprendizaje, sino que estoy hablando desde cómo su cerebro procesa de una manera más efectiva la información. ¿Ya? Hay comorbilidades asociadas, hay trastornos del sueño, hay inseguridad, estrés, temor, dolor. La angustia produce dolor corporal, hay cansancio, hay dificultades en la comunicación porque no hay una comunicación efectiva, hay disturbios alimentarios, hay sensibilidades sensoriales, hay cambios abruptos de rutina y todo eso que genera un comportamiento muchas veces eh, que no es el que nosotros esperamos o que pretendemos dentro del establecimiento educacional. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a acompañar socioemocionalmente y conductualmente en un contexto educativo, pero siempre desde una perspectiva inclusiva, preventiva y respetuosa? ¿Ya? Eh, para ello es súper importante tener esta necesidad de acompañamiento emocional y conductual. ¿Ya? Para eso tenemos que ver las diferencias en el funcionamiento neurocognitivo. Por eso es tan importante hablar de la neurobiología, ¿ya? Para enfocarnos en el protocolo que tenemos que hacer, tengo que entender cómo funciona su cerebro, porque si no, probablemente voy a poner soluciones que no van a dar respuesta a las necesidades de mi estudiante. ¿Ya? Entonces, lo primero es entender este funcionamiento neurocognitivo y sensorial de las personas con autismo y cómo esto afecta las capacidades para comprender las señales sociales y emocionales, para expresar y regular sus propias emociones, para comportarse de manera adecuada en situaciones sociales. Estas dificultades pueden generar desafíos en el contexto escolar,
como dificultades en interactuar con compañeros y profesores, hay aislamiento social, hay exclusión, y claramente cuando ya van entrando en una preadolescencia y en la adolescencia, y también muchos desde muy pequeños, tienen conductas disruptivas y desafiantes. Y ahí es importante saber cómo las vamos a abordar. Pero insisto, este abordaje no tiene que ser solo desde mi plan de regulación o de acompañamiento, sino que también tiene que ver con el decreto 83, con el decreto 67, cómo los vamos a ir complementando y cómo vamos a ir previniendo siempre, o lo ideal y lo óptimo es que esto sea preventivo, estas conductas disruptivas y desafiantes se pueden prevenir. Entonces yo voy a conocer también a mi estudiante que las voy a poder prevenir, o quizás no en un 100%, pero sí disminuir. Para eso es súper importante entender que además de todo esto, los estudiantes que pertenecen a la condición y otros también que no pertenecen, tienen dificultades sensoriales. Ya hay estos problemas sensoriales en el autismo, en realidad son problemas de predicción que deberían abordar teniendo en cuenta los errores de predicción, no tanto de los estímulos como el sonido o la luz en sí misma. Ya, y aquí lo vamos a hablar bien general, para que ustedes tengan una noción de lo que se trata. Además, hay dificultades en en la comunicación. Cuando yo no me puedo comunicar de una manera efectiva, me frustro, me enojo, tengo rabia, cuando el otro no me entiende, cuando no hay un sistema de comunicación alternativo, aumentativo, cuando no hay una conexión con un otro para poder desarrollar la comunicación. Y además de eso, tenemos dificultades en el desarrollo cognitivo. Y estas dificultades nos van poniendo barreras en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque hay dificultades en el proceso de información, hay dificultades en la atención que se asocian con la neurobiología, hay dificultades en la memoria que también se asocian con la neurobiología, hay dificultades en las funciones ejecutivas, en el lenguaje, en la cognición social, en la abstracción, imaginación, percepción, deducción. Por lo tanto, cuando yo preparo este plan que nos exige hoy día el Ministerio de Educación, tengo que considerar estos factores que son relevantes, porque si no, las medidas que voy a incorporar en el plan van a ser medidas que no son efectivas. ¿Ya? ¿Cómo es el cerebro de una persona que pertenece a la condición? Bueno, se fija mucho más en los detalles, procesa la información de manera profunda, necesita anticipación y estructura, prefiere que le digan las cosas en orden, soy capaz de memorizar datos, rutas e información estática como ningún otro. Mi tálamo es diferente, por lo que tanto proceso la información sensorial de manera distinta y además tengo fortaleza en el procesamiento visual. Por lo tanto, un cerebro autista tiene la facilidad para atender al detalle, para buscar patrones, para estructurar información y para procesar los ocho sistemas sensoriales de manera diferente: el visual, el auditivo, el olfativo, el gustativo, el táctil, el propioceptivo, el vestibular y el interoceptivo. Entonces, cuando nosotros tenemos ciertas características de niños que son fundamentales, ¿no? Situaciones de alerta, cuando no responden a su nombre, cuando resisten a los cambios físicos, no muestran interés por los otros, no suelen tener contacto visual, hay un desarrollo tardío en el habla, etcétera. Y en los adultos, que hoy día se está dando mucho este diagnóstico en adultos, hay dificultad que persiste en la interacción social, hay problemas de comunicación efectiva, hay conductas conocidas como estereotipadas, movimientos controlados del cuerpo, hay una resistencia típica o desbordada a los cambios, hay problemas para obtener y mantener empleos, y hay dificultad para mantener o iniciar relaciones sociales y también amorosas. Ya, cuando nosotros hoy día hablamos de autismo, entendemos que en Chile el 49% de las
del 100% de personas con autismo, ya el 49,56 tiene discapacidad, que no necesariamente es discapacidad intelectual. El autismo no se asocia de manera directa a la discapacidad intelectual, versus el 50,44 que no presenta discapacidad. Ya eh, dentro de una población de 22.100 personas con autismo y discapacidad y 22.494 personas con autismo sin discapacidad. Por lo tanto, y además de eso, sabemos que como hoy día hay mayor acceso al diagnóstico, tenemos mayor cantidad de diagnóstico y va a crecer exponencialmente las matrículas de los establecimientos educacionales y por eso nos tenemos que ocupar y no solo preocupar de esta situación. Cuando también hablamos de esto, hablamos de que habían coexistencia. Hay alergia, hay trastornos del sueño, hay discapacidades psiquiátricas, hay trastornos genéticos, está el síndrome de X frágil, hay esclerosis tuberosa, hay disfunción motora, desórdenes metabólicos, desórdenes en la talla. Muchos son mucho más grandes de lo habitual. La mayoría además tiene trastornos de déficit atencional y con hiperactividad y un 70% tiene trastornos mentales asociados a depresión, ansiedad, eh, trastorno limítrofe de personalidad, etc. Y a eso también le sumamos todos los factores gastrointestinales como gastritis, cólicos, celiaquía, esofagito, que ustedes dirán, pero ¿y esto para qué nos sirve? Nos sirve como dato un poco para entender también por qué funciona de esta manera. Y cuando hablamos del autismo, ¿el autismo es una discapacidad? Bueno, para que las personas con TEA sean consideradas oficialmente como personas con discapacidad, tienen que contar con una clasificación y una certificación que la da la ley 20.422, perdón, conforme a la ley 20.422, que en este proceso deberá definirse, entre otras cuestiones, el tipo de discapacidad originada por el autismo. Entonces ahora vamos a ver esta contextualización hacia un enfoque de derecho. La ley TEA, que es la 20.545, la famosa circular que nos envió después el Ministerio de Educación, la 586, que me imagino que en su mayoría por lo menos la han escuchado hablar y muchos de ustedes lo han leído ya. Para eso tenemos que saber que hoy día ya no hablamos ni de autismo clásico, ni de síndrome de Rett, ni de ni de Asperger, sino que hoy día hablamos de autismo desde los niveles de apoyo que necesita el estudiante. Cuando nosotros hablamos desde un nivel 1, es que este estudiante necesita ayuda, necesita apoyo, pero poco, controlado. Cuando hablamos de un nivel 2, el estudiante necesita ayuda notable. Y cuando hablamos de un nivel 3, el estudiante necesita ayuda muy notable. ¿Ya? Por lo tanto, hoy día todos pertenecen a la condición del espectro. El Asperger, el síndrome de, no, el síndrome de Rett pasó a ser otro trastorno. Pero el Asperger, el TGD, el trastorno degenerativo infantil, ya no son, no pertenecen a esa clasificación, sino que hoy día hablamos de nivel 1, 2, 3. Ya las dificultades que presentan en el aula nos ayudan a prevenir ciertas situaciones que pueden estar en nuestro protocolo. Y estas dificultades pueden ser adaptativas, me cuesta entrar a la sala, me cuesta realizar las actividades, porque probablemente no hay los ajustes necesarios y razonables para que yo pueda dar una respuesta efectiva. Tenemos dificultades a nivel conductual, también tenemos dificultades a nivel cognitiva, porque finalmente ellos son, hay una interferencia en la recepción o en la forma donde yo recibo la información y la proceso, por lo tanto igual trae coletazo a nivel cognitivo. Cuando hablamos de estos problemas sensoriales, también hablamos de una hipo o hipersensibilidad, que a ustedes les va a hacer mucho sentido, muchos lo van a asociar probablemente con familiares o con
estudiantes que pertenecen a la condición y que tiene que ver básicamente la hiperreactividad con el cerebro autista, y es cuando el cerebro autista responde de forma más fuerte a los estímulos sensoriales. No porque sea más sensible a ellos, sino que porque su cerebro a nivel inconsciente no puede prever. Por lo tanto, no puede prever que le va a sonar muy fuerte a lo mejor mi tono de voz, que me ha pasado muchas veces porque tengo un tono de voz muy fuerte, se confunde con grito y no es que esté gritando en mi tono de voz. Y ellos no pueden preverlo, por lo tanto se tapan sus oídos porque les molesta, les interrumpe. Logra desregular por ejemplo, un estímulo auditivo muy elevado o un estímulo olfativo. Muchas veces también se piensa que las personas con autismo, ¿cómo se llama? Tienen dificultad alimentaria y muchas veces no pasa, bueno, puede pasar por una dificultad sensorial a nivel gustativo, pero también puede pasar por una dificultad sensorial a nivel olfativo. El olor del alimento es el que no permite comerlo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una serie de factores también que influyen en todo esto. Cuando hablamos de problemas sensoriales a nivel auditivo, tenemos sonidos moderados, como el timbre de un teléfono, puede resultar doloroso o extremadamente molesto. El timbre del colegio. Cuando hablamos de dificultades visuales, las luces brillantes, como las fluorescentes, pueden resultar deslumbrantes o causar un malestar visual y hasta dolores de cabeza. A nivel táctil, las etiquetas de la ropa, las texturas, las costuras de los calcetines. A nivel olfativo, los olores sutiles como la comida, los productos de limpieza, pueden ser abrumadores y desencadenar respuestas físicas y emocionales. Por eso es importante que ustedes previamente a saber cómo se hace este famoso protocolo que nos pide el Ministerio de Educación, entendamos cómo tenemos que ir incorporando a nivel preventivo estas dificultades sensoriales que pueda tener nuestro estudiante. Y a nivel gustativo, con alimentos con sabores fuertes y ciertas texturas que puedan realizar atosigantes o desagradables. Y por otro lado, tenemos la hiporreactividad, que es cuando responden con poca sensibilidad al contexto. Y esto es porque su cerebro se sorprende poco en comparación a lo que debería sorprender. O sea, puede tener un parlante al lado del oído y puede no afectarle, puede ser como que si él no escuchara nada, ¿sí? Por eso muchas veces la necesidad de morderme, de autoagredirme, ¿ya? ¿Por qué? Porque mi cerebro se sorprende tan poco que necesito situaciones que me lleven al extremo para poder sorprenderme, sentir y analizar. Cuando hablamos de dificultades olfativas, hablamos de chupar dedos y objetos, lamer cosas, oler cosas, masticar objetos, los lápices de cera que les encantan a los más chiquitos, masticar chicle, oler a las personas, colocar mucho objeto en la boca. Cuando hablamos a nivel vocal, el gritar, el gruñir constantemente, el limpiar la garganta, gemir, silbar, canturrear, repetir palabras o frases, son dificultades sensoriales a nivel vocal. A nivel auditivo, escuchar la música varias veces, oír música alta, agitar las cosas para oír el sonido, correr, oír el sonido del agua corriendo, el sonido del viento, chasquear la lengua para oír otro sonido, oír el sonido de la lluvia, pueden ser formas que tengo de regular. A nivel vestibular, andar en puntillas, saltar y bailar, balanceo y sacudida de brazos, balancearse para adelante y para atrás, andar de un lado a otro, balancear la cabeza, rodar. A nivel táctil, frotar las manos sobre la propia piel, frotar las manos contra otra piel o contra algo que pueda ejercer fuerza, tirar o estirar la propia piel, tocar texturas, enrollar el pelo, tocarse los dedos de las manos, rascar o rascarse la piel, también son dificultades. A nivel propioceptivo, apretar los dientes, aplaudir constantemente, golpear las muñecas unas con otras, estirar el cuello, los dedos, presionar las cosas contra el propio cuerpo, morder las cosas con fuerza.
son formas que tenemos de regular. Y aquí yo les quise agregar para que ustedes vean más o menos cómo son nuestros cursos, algunas sugerencias sensoriales poquitas, que tienen que ver, por ejemplo, a nivel propioceptivo. Si el niño tiene dificultades para mantenerse sentado o una postura en la silla, podría permitir empujarse la silla sentado sobre sus manos, empujando su cuerpo hacia arriba. Ya esto siempre con supervisión de un adulto. Perdón. Sentarse sobre un cojín blando, es plástico, semi-inflado, con legumbres. No exigir posturas tan erguidas, ya especialmente en la ejecución de las tareas que requiere de mucha concentración. Muchas veces los chiquillos parecen contorsionistas, pero esa contorsión los ayuda a poder regularse motrizmente para desarrollar la actividad. Y dar frecuentes recreos de mesas de trabajo también puede ayudar a repartir materiales, objetos pesados, dar tiempos breves para ejercicios aeróbicos simples, etc. Eh, También intentar ayudar al niño a organizar su escritorio, destinando cada cosa para un lugar para cada cosa, tener en cuenta que al niño con dificultad de planteamiento motor le puede tomar mucho más tiempo aprender o pulir una nueva habilidad, ayudar a planear las tareas, sabemos que hay dificultades en las funciones ejecutivas, es habitual que estos niños olviden o no alcancen a registrar la tarea. Resguarde que ésta siempre vaya, envíele una copia al correo, estabilizar los útiles poniendo peso, por ejemplo, en el estuche, si para él es muy disruptivo que se caigan sus lápices constantemente, y así un sinfín de estrategias que son mínimas, pero que son importantes y que generan un impacto positivo en la prevención de ciertas situaciones. Entonces vamos a hablar ahora de detonadores internos y externos de desregulación y de las estrategias actualizadas según la normativa vigente. Ya, lo primero que tenemos que tener en claro son las dificultades adaptativas en el estudiante con autismo. Tenemos dificultades en la transición de rutina, hay una inflexibilidad a los cambios, hay improvisación, hay autorregulación emocional que está deficitaria, hay control inhibitorio, tenemos dificultades en la organización y en la planificación. Por lo tanto, para esto es fundamental considerar horarios visuales porque les permiten ser autónomos, hay una predictibilidad, hay una organización, hay una claridad y planeación, ¿ya? Obviamente siempre considerando la edad y la capacidad de nivel de estructuración. Y lo importante también es que esto sea transversal. Si lo vamos a usar en el establecimiento, lo tenemos que usar con el terapeuta, lo tenemos que usar con la casa y las mismas imágenes y los mismos dibujos. Otra estrategia adaptativa es el plan de acompañamiento preventivo ante la desregulación, el tiempo, el lugar y elementos para regularse, evaluar la jornada y los sistemas de comunicación alternativos y aumentativos. Para eso tenemos que hacer ajustes ambientales y experiencias sensoriales motoras para disminuir los detonadores sensoriales, que son los principales detonadores que nos generan mayor disrupción en, en las personas que pertenecen a la condición dentro del aula, porque donde hay tantos estímulos externos, son detonadores que tenemos que ir disminuyendo para prevenir estas desregulaciones socioemocionales. Ya, y aquí también les puse solo un ejemplo de los muchos que tenemos, pero tiempo y lugar para regularse, el yoga a través de aprender a mantener la calma, los cojines sensoriales, eh, mejorar la coordinación bilateral, las posturas, el equilibrio, son estrategias y son ayudas que nos facilitan el prevenir ciertas situaciones o el que permite que el estudiante logre regular. Ya los chalecos con peso, las tobilleras con peso, las muñequeras con peso para desarrollar la escritura, el beneficio de la manta de peso, que mejora la atención y la concentración, reduce la ansiedad, colabora con las transiciones, mejora el procesamiento sensorial y ayuda a dormir mejor. Claramente esto tiene que tener una supervisión, no es que yo llegue y le compre una manta de peso, el terapeuta ocupacional nos dirá
si la vamos a ocupar durante el día, solo en la noche, la vamos a ocupar en el colegio, pero son estrategias que son fáciles de incorporar en un kit de emergencia. Ya tenemos estas estrategias sensoriales como los popis, estos cubos que nos permiten ir regulando la ansiedad y sistemas de comunicación alternativos y aumentativos eh, que están en la página del Ministerio de Educación Especial. En el área de educación especial hay software gratuitos que ustedes pueden descargar para los estudiantes de sistemas de comunicación alternativos y aumentativos. Y el plan de acompañamiento preventivo ante una desregulación es primero tener un perfil de apoyo. ¿Qué es lo que el estudiante requiere cuando se desregula? ¿Ya? ¿Cómo este estudiante procesa la información? Porque si el estudiante no la procesa de manera verbal, no saca nada ni con ir Juanito, Pedrito, ni el mejor amigo, ni la profe con la que se lleva mejor y darle un sermón, porque él no va a procesar de manera adecuada en ese momento de desregulación, por ejemplo, a nivel auditivo. ¿Ya? ¿Qué requiere para regularse o calmar? Es otra cosa que tengo que tener claro. ¿Qué le molesta o qué provocó esta desregulación? Tiene que ir en la bitácora. ¿Qué elementos usa en casa de preferencia para poder regularse? Controles con los profesionales son fundamentales y terapias clínicas y farmacológicas, entre otras. Es súper importante también, nos pasa mucho, lo vemos mucho, que hay veces que se les va a acabar el medicamento y los papás de manera arbitraria, no, es que no tenía ahora la doctora, entonces se tenía que tomar una pastilla y le doy media. Y nosotros vemos esas consecuencias dentro del aula. Es súper importante que todas esas situaciones, que la comunicación dentro de la comunidad escolar sea efectiva, para que podamos prevenir, para que sepamos, para que en el protocolo por lo menos, o por lo menos esté establecido que si el estudiante no está con su tratamiento farmacológico al día, no va a poder asistir por tal y cual forma, porque no lo vamos a poder regular si es que no está con los medicamentos que el psiquiatra dijo que necesitaba, ¿se entiende? ¿Ya? Entonces, ¿cómo me comunico? Si uso sistema de comunicación aumentativo, si ocupo signos bimodal, si ocupo el lenguaje, ¿cuáles son mis puntos fuertes? Tengo una gran memoria visual, soy alegre, autónoma. ¿Qué me desagradan? Las motos, los globos, las burbujas, que me den besos, que me abracen. ¿Qué me tranquiliza? La música, el columpio. ¿Qué apoyos necesito? Necesito, por ejemplo, que cuando me den las actividades me hagan un checklist o un análisis de tarea donde me digan paso a paso lo que tengo que hacer. ¿Qué cosas me interesan? Los cuentos, las canciones, el columpio, el chocolate, los ascensores, los aire acondicionados. Entonces, ¿cómo ahí voy a diversificar la enseñanza para que este estudiante pueda acceder al contenido desde su interés y así favorecer también su aprendizaje? Entonces, para ello, ¿sería más efectivo hacer un perfil del estudiante? Y sí, sería más efectivo. Ya la ley número 21.545 en el título cuarto dice de los derechos de niños, niñas, adolescentes y personas adultas con trastorno del espectro autista en el ámbito educacional. En el artículo 18 dice que los establecimientos educacionales velarán por el desarrollo de comunidades educativas inclusivas. Asimismo, efectuarán los ajustes necesarios en sus reglamentos y procedimientos internos que consideren la diversidad de sus estudiantes y permitan el abordaje de regulaciones emocionales y conductuales. Por lo tanto, lo que nos dice hoy día la ley es que yo tengo que modificar mis reglamentos y mi procedimiento interno y tengo que ver qué se va a permitir, pero en estas desregulaciones emocionales. Pero para eso también yo tengo que contar con la autorización de la familia. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Es proteger el derecho de las personas que pertenecen a la condición en el ámbito social, de salud y de educación, ¿ya? A través del derecho de matrículas en jardines, liceos, institutos de educación superior, sin discriminación,
Hay varias universidades que ya tienen protocolos de ingreso, permanencia e ingreso de personas con discapacidad y con autismo que son efectivos. Derecho a permanecer en una institución y concluir una trayectoria educativa. Derecho a recibir una respuesta educativa flexible para participar y aprender. Derecho a que la familia participe en el proceso educativo. No somos solo nosotros, somos una triada. Es el estudiante, toda la comunidad escolar y la familia. ¿Ya? Derecho a recibir un trato digno, respetuoso, derecho a contar con soportes digitales o con cualquier ayuda técnica que sea necesaria, derecho a opinar con libertad de sus preferencias y que además éstas sean consideradas, derecho a asistir y a participar en espacios educativos libres de violencia y discriminación. Ya reconocer y valorar la diversidad humana es fundamental, respetar la heterogeneidad, entender que nosotros estamos también en una transición en educación, donde todos aprendíamos de una misma forma y hoy día nos dicen que no somos todos homogéneos, sino que somos heterogéneos, que hay una diversidad y esa diversidad, más que traernos consecuencias, nos favorece la diversidad en cómo aprendemos de otras culturas también. ¿Ya? Condiciones para una comunidad educativa inclusiva, brindar acompañamiento socioemocional a través de las distintas experiencias. A los profesores de aula es fundamental. Hoy día los profesores de aula se sienten abandonados porque muchos de ellos dicen, yo no estudié para eso. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Para eso necesitamos brindar un acompañamiento, promover una convivencia social. Aquí la convivencia escolar y el encargado de convivencia escolar es fundamental. Si el colegio no tiene programa de integración, es fundamental el programa, la eliminación de barreras a través de la educadora que pueda haber, la psicopedagoga, muchos tienen centros de integración dentro del establecimiento, les cambian el nombre, pero siempre hay que considerar que la ley hoy día nos dice que es el establecimiento educacional el encargado de eliminar las barreras. Ya concretar en los distintos instrumentos de gestión del establecimiento educativo una perspectiva de género que permita el despliegue de apoyos adecuados, disponer de medios aumentativos, alternativos de comunicación, soportes visuales, recursos digitales, pictogramas, entre otros, desde tener pictogramas en el baño, en la enfermería, en las rutinas de aseo, dentro de la sala, las normas de convivencia, promover espacios de reflexión, formación y articulación docente respecto de los desafíos de la neurodivergencia en el aula. ¿Ya? Porque además de eso, hoy día la ley nos exige todo esto, pero además tenemos 40 estudiantes más, 43, 44. Entonces nos cuesta hacernos cargo de este estudiante. Y por eso es tan importante incorporar otras estrategias como, por ejemplo, una diversificación de la enseñanza efectiva y una diversificación también asociada no solo a la planificación, a mostrarle videos, cantar, que es maravilloso, sino que también lograr diversificar nuestros instrumentos de evaluación. ¿Y cuáles son las orientaciones para la elaboración del protocolo de acción en caso de desregulación conductual y emocional de estudiantes en el ámbito escolar? La DEC. Primero vamos a definir qué entendemos por desregulación conductual y emocional. Hay una reacción motora y emocional de uno o varios estímulos o situaciones desencadenantes en donde el niño, niña, adolescente, joven o adulto no logra comprender su estado emocional ni logra expresar sus emociones o sensaciones, presentando dificultades más allá de los esperados a su edad o desarrollo evolutivo para autorregularse y volver a un estado de calma y o no logran desaparecer después de un intento de intervención del educador a educador, utilizando con éxito en otros casos. Cuando esto quiere decir que cuando yo ya tengo estrategia, no sé, yo sé que si se va a desregular y le paso un pop-it o un squeaky, va a lograr regularse y esto no resulta, como mi comodín no resulta,
yo puedo hablar de una desregulación conductual y emocional, a eso se refiere, ¿ya? Eh, Además, percibiéndose externamente por más de un observador, y aquí esto es súper importante, siempre tiene que haber un testigo, ¿ya? Como una situación de descontrol. Y esto fue una construcción colectiva en la Mesa Regional de Autismo en mayo del año 2019, donde se definió básicamente que íbamos a considerar una desregulación conductual y emocional. Ya los profesionales que lideran el manejo de la desregulación emocional y conductual en el establecimiento, que tienen que ser primero personas a las cuales le motive este tipo de trabajo de apoyo a estudiantes en situación de crisis, que estén preparados para su manejo, y si el colegio cuenta con programa de integración escolar, que participe el PIE o la dupla psicosocial CEP, o en los colegios privados participe el encargado de integración, o en su defecto, como se llama, el departamento de inclusión del establecimiento privado. Es relevante que el establecimiento gestione capacitaciones y apoyos internos de autocuidado a los profesionales que estén a cargo de esta tarea. Entonces, las fases de una DEC es prevención. Primero, siempre prevenir. Después, si no logramos esta prevención efectiva, una intervención según el nivel de intensidad. Y cuando ya ocurre esta desregulación emocional y conductual, la controlamos, tenemos que tener una intervención en la reparación posterior de la crisis de regulación emocional y conductual en el ámbito educativo. Pero aquí es súper importante entender que no es solo en la persona que pertenece en la condición, sino que es en la comunidad escolar. El que haya existido esta desregulación emocional y conductual afecta al docente, afecta a los compañeros, afecta eh, la rutina de la clase. Por lo tanto, esta compensación o esta intervención de reparación tiene que ser de manera transversal para todos los que se vieron afectados, y no solo para la persona que pertenece a la condición del. Para ello, el Ministerio de Educación nos proporciona una bitácora de regulación emocional y conductual, que nosotros la podemos ir llenando, eh, para tener antecedentes también, y para ir tomando medidas eh, en las próximas intervenciones para modificar quizás el reglamento que vamos a utilizar, eh, para integrar o sacar cosas que no son útiles y no sirven. Por lo tanto, es súper importante tener esta bitácora, llenarla cada vez que existe una desregulación emocional y conductual, y dejarlo archivado, y obviamente que la familia siempre esté enterada de esta situación. Y con esto, queridos colegas, personas que participaron, me imagino que hay de distintas profesiones también, me gustaría saber cuáles fueron sus impresiones, qué les pareció, y si tienen algunas preguntas para ver si las podemos responder. Uy, se movió. Bueno, agradecemos la participación y la clase que nos dio la profesora Constanza. Gracias también por la participación de ustedes. Y ahora vamos a, como dijo la profe, comenzar con la ronda de preguntas. Nos pueden dejar sus preguntas a través del chat, o también si quieren pueden levantar la mano y nosotros les damos el permiso para activar el micrófono, si lo prefieren así. También voy a aprovechar de dejarles el link de la encuesta de satisfacción por si quieren responderla ahora mientras van colocando sus preguntas. Voy a dejar acá en el chat. Igual pueden escanearlo ahí en el código que comparte la profesora. Importante que respondan esta encuesta, una, porque nos sirve también para poder ir mejorando y poderles entregando a ustedes cada vez algo mejor, y también porque está vinculada con lo que viene siendo la certificación del curso. Y si ustedes contestan la encuesta, les debería llegar al correo lo que viene siendo la certificación. Importante entonces que la respondan. Si no les aparece en la bandeja de entrada, quizá puedan encontrarlo en spam.
Importante Mira, ahí igual. tenemos una pregunta de Jessica que nos dice si hay un formato tipo para el plan de acompañamiento. Ya, sí, hay un formato tipo que está en la página del Ministerio de Educación, pero no es obligatorio. Lo que sí es obligatorio es que tenga esos componentes si es que tú lo quieres modificar. Después dice muchas gracias, hartos desafíos, buena clase, es bueno saber que pueden ser varios factores que pueden afectar a los pequeños y es bueno reconocerlo a tiempo. Mi gran duda es, ¿este protocolo es para todos los estudiantes, ya sea que estén o no estén en el programa de integración? Sí, para todos los estudiantes que pertenezcan a la condición del espectro autista, independientes que estén en el PIE o sean amigos del ya o que no hayan ingresado porque se acabaron los cupos, es para todos, ¿ya? ¿Hay algún modelo de bitácora? Sí, el que les mostré que también está en la página del Ministerio de Educación, ya que ahí voy a correr atrás, que es este modelo ahí, si ustedes después lo agrandan, se llama Bitácora de Regulación Emocional y Conductual. Sí. Es que las etapas de regulación van a depender, Scarlett, de muchas cosas. Primero, el diagnóstico de los niveles de autismo que tenga el estudiante, ¿ya? Y tenemos que pensar que para eso tenemos que considerar las características de nuestros estudiantes. Ahí había otra pregunta. Espera. Y la segunda parte, ¿cuál es la diferencia del DEC y del PAE? Básicamente es un nombre conceptual. Ya el PAEC incluye también el, el programa, puede incluir también el PAS o el PI, y ahí se hace como un conjunto, como que se anexa este D, pero básicamente, como te digo, es conceptual. El fondo, el trasfondo es el. Aquí hay otra pregunta de Scarlett. Dice, ¿cualquier persona puede activar el protocolo de regulación? Ya, esa pregunta, Scarlett, es cuando yo realizo el protocolo, yo designo a personas encargadas, ¿ya? Y esas personas encargadas, claramente, siempre son tres. Ya eso nosotros lo trabajamos cuando hacemos nuestros cursos con las 16 horas que corresponden o las 20 que nos piden los colegios. En una hora es súper complejo explicarlo, pero generalmente son tres personas las encargadas. Una que es la persona directa que está con la persona desregulada. Otra que es la persona que es como el testigo que está viendo e intentando anotar todo lo que ocurre para poder después traspasarlo a la bitácora. Y una tercera persona que está afuera, que de donde llevemos al estudiante o de según nuestro protocolo, cual sea la sala de regulación o la sala del pie, ¿ya? Esta tercera persona es la encargada de avisar a los superiores o a las familias de acuerdo a lo que diga el protocolo, ¿ya? Ya. Eso era lo que te explicaba Karen. El encargado interno es el que está dentro de la sala o el aula de recursos donde ustedes van a trabajar o intervenir con este estudiante. Y el externo es el que da la información a los superiores o llama a la familia o llama según el protocolo, ¿ya? ¿Qué pasos a seguir? El que está afuera. Y además tiene que haber una segunda persona dentro o mirando a este encargado interno, primero como aval de las situaciones, porque si el estudiante se empieza a autoagredir, tiene que haber alguien que diga que no fue usted quien lo agredió, y segundo, para poder anotar todas las cosas que sean importantes en la vida. Se sabe que el interno, pero puede ser el docente de asignatura. Eso, Karen, va a depender de lo que se escoja y quede determinado en el reglamento que ustedes creen. Puede ser un docente de asignatura si el docente de asignatura no tiene problema en ser. Después dice, el plan debe estar socializado con toda la comunidad educativa. Sí, siempre.
Ya, porque en algunos establecimientos que nos pone Karen solicitan a la psicóloga que se haga cargo. Sí, porque se tiende a pensar que la psicóloga es la que tiene más herramientas, pero muchas veces nos pasa que la psicóloga no está toda la semana ni todos los días. Entonces puede intervenir el día que va, por lo tanto ella no puede ser la encargada. La encargada interna tiene que ser una persona que esté en el establecimiento de lunes a viernes. Sí, Facundo, se va a compartir la presentación. Y aquí dice, ¿qué sucede si la desregulación ocurre en sala y solo está el docente y los estudiantes? En este caso, no es el que está determinado. Ahí es donde el profesor a cargo, que no es el que está encargado, tiene que llamar al encargado. Y ellos tienen que activar el protocolo y ver si la intervención tiene que ser fuera de la sala, porque sería injusto sacar a todo el curso y dejar al estudiante dentro de la sala. Entonces, ahí en el protocolo tienen que establecer cómo se va a trabajar, a qué lugar se va a llevar, quién lo va a llevar. Usted solo da aviso como profesora, ¿sí? Dice, con respecto al plan de acompañamiento emocional y conductual, ¿existe algún modelo de implementación ministerial? Sí, está en la página del Ministerio de Educación, usted lo puede descargar y es como el formato tipo. Muy parecido a los FUDEI, a todos los del PIE, que son sugerencias, pero que uno ve si las quiere aplicar igual o no. Y si usted quiere hacer modificaciones a ese documento, es importante considerar todas las características que tiene el ministerio. Aquí hay otra pregunta, dice, ¿el PAEC solo es para estudiantes con TEA o se puede aplicar también con otros estudiantes con alguna necesidad educativa? Hoy día la normativa, la ley es ley de autismo. ¿Ya? Pero si usted lo quiere ocupar como estrategia para otros estudiantes que también tienen dificultades conductuales, que también tienen dificultades emocionales, también se puede utilizar, pero no es obligación como sí lo es para las personas que pertenecen a la condición. Aquí hay otra pregunta, dice, en la sala, si el estudiante está desregulado, ¿salen de la sala el resto del curso o el estudiante que está desregulado para que vuelva a estar tranquilo? Ya, eso va a quedar definido en el protocolo y lo tienen que tomar en común acuerdo con los docentes que participan. ¿Ya? Pero lo que parecería más lógico en ese caso es que el estudiante que está desregulado salga del aula para interferir lo menos posible con los estudiantes que no están desregulados, porque si no, finalmente son ellos los que pierden clases, son ellos los que quedan impactados también muchas veces por distintas situaciones. Jovita, en el caso de una desregulación en salida pedagógica, tiene que estar en el protocolo. Tienen que ver si van a ir, por ejemplo, de acompañantes las personas encargadas del protocolo, cómo se va a trabajar, si van a haber personas subrogantes, quiénes van a ser, si va a ser necesario que acompañe algún familiar, el tutor, el cuidador. Todo eso tiene que estar establecido. Aquí nos pregunta Margarita Díaz, ¿la contención física se puede realizar si está en riesgo el estudiante desregulado y algún compañero? Margarita, solo si la familia lo permite. ¿Ya? Y para eso tiene que haber un documento firmado por la familia para esta contención física. De lo contrario, el protocolo sería que si la familia decide no firmar esta contención física, la familia se tiene que comprometer a estar dentro de unos plazos establecidos dentro del reglamento, no sé. Usted se compromete a estar en 15 minutos en el establecimiento educacional. Si la familia no puede dar respuesta a eso, tiene que firmar esta autorización para la contención física pero ojo que la contención física es solo cuando corre riesgo la vida de un otro o de él. Ya estamos Aquí, ¿cuál? como en la hora, así que respondamos una última pregunta. Ya, la última pregunta. Escójala nomás, profe. No, ahí usted dígame. Ya. A ver, aquí hay una que dice, ¿los protocolos son internos de acuerdo al establecimiento o son establecidos en general? Lo que pasa es que los protocolos tú tienes que seguir la normativa vigente, pero dentro de ese protocolo tú también puedes hacer referencia a tu PI,
a tu plan de mejora y puedes incorporar más cosas. Ya, lo importante de eso es que tiene que estar de acuerdo la comunidad. Ya. Bueno, llegamos al fin de lo que viene siendo el seminario. Le queremos agradecer a cada uno de ustedes la participación. Espero les haya gustado, les pueda servir. Y bueno, esperamos verlo en algún otro seminario. Se nos viene un seminario de evaluación docente. Lo pueden estar viendo ahí en nuestra cuenta de Instagram. Vamos a estar subiendo actualizaciones. También pueden estar atentos cuando subamos las grabaciones y los vamos a estar anunciando. Pueden visitarnos en nuestro canal de YouTube. Ahí también van a poder encontrar lo que vienen siendo los seminarios anteriores. Y en nuestra página web igual pueden ver todos los seminarios que hay para que puedan inscribirse con anticipación. Igual les voy a dejar el link acá para que lo tengan a mano. Si me dan un Sí, momento. importante también ahí, Marco, complementar que si bien este seminario es un resumen de los cursos que nosotros hacemos en 16 20 horas, ¿ya? Es súper general, yo sé que se van con hartas dudas, con otras preguntas, pero también entendemos que en una hora es súper complejo dar respuesta específica, además, como es un espectro, tenemos una característica y unas condiciones diversas y lo que le resulte a uno no le resulta a un otro, entonces es importante ahí que que lo tengan súper claro, que es bien general, pero si ustedes lo desean, en los colegios podemos hacerlo de manera mucho más específica. Exactamente, como dice la profesora, si ustedes necesitan una ayuda un poquito más macro a trabajarlo con todo el equipo que tengan en el establecimiento, igual nos pueden contactar. Yo les voy a dejar acá el link de nuestra página web, en donde donde aparece todas nuestras capacitaciones, el catálogo y también cómo contactarnos. Acá se los dejo en el chat. Y bueno, eso sería. Recuerden contestar la encuesta para poder tener la certificación. Y, y bueno, muy buenas noches a todos y reitero, muchas gracias por su participación. Chau, chau. Gracias a todos, que tengan muy buenas